Bienvenidos una vez más al circuito 4x4 de Ocaña Ride Aventura, en la provincia de Toledo. Hoy vamos a intentar identificar cuál es el mejor todoterreno del mundo a la venta en Europa. Y para ello hemos traído a dos de los quizá tres posibles candidatos a semejante corona. Por un lado, el todoterreno americano clásico, chasis de largueros y travesaños, doble eje rígido, triple bloqueo de diferenciales, el Jeep Wrangler Rubicon, en versión corta. Por otro lado, el incluso más grande, incluso más impresionante, nuevo Land Rover Defender 90, también en carrocería corta de 3 puertas. En este caso, asistido por una electrónica capaz de mandar un cohete a la luna y aderezado con una suspensión neumática de altura variable capaz de otorgarle los mejores ángulos de ataque, salida y ventral y la mayor altura libre al suelo de todo el mercado. Así pues, vamos a enfrentar al clásico todoterreno americano con el ultramoderno y ultra tecnológico todoterreno británico. Nos faltaría un clase G para completar la ecuación, pero hoy vamos a ver cuál de los todoterrenos de 3 puertas es el mejor que te puedes comprar en España. Puede ser que gane el clásico, puede ser que gane el moderno. Solo os digo una cosa, vamos a hacer los obstáculos más difíciles del circuito y no nos vamos a ir de aquí hasta que haya un claro ganador. Así que, empezamos. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. La longitud de ambos coches es muy similar, pero el Land Rover tiene mayor batalla con voladizos más cortos y mayor altura libre al suelo, lo que le da una teórica ventaja en todas las cotas. Decimos que esa ventaja es teórica porque su ángulo de ataque de 37,5 grados solo es real si eliminamos la tapa de plástico de la parte inferior de la defensa, y el ángulo ventral es superior al del Jeep, pero solo en el centro mismo del coche, porque el fondo del Land Rover no es plano. El ángulo de salida del Defender sí que es insuperable. Por otro lado, la altura libre al suelo del Defender se mide hasta el fondo del coche, pero los anclajes de la suspensión están bastante más cerca del suelo que esa cota oficial. El Jeep, por su lado, es aparentemente más bajo, pero tiene un fondo plano y blindado por su chasis de doble larguero, mientras que sus ejes rígidos garantizan que el punto más bajo son los diferenciales, a 255 milímetros del suelo, y todo lo demás está mucho más alto. Las ruedas de ambos coches son iguales en diámetro. Las del Jeep son de tacos, pero las del Defender son las opcionales para off-road que ofrece la propia marca. Aunque el Defender es más potente, el Wrangler tiene una relación de cambio mucho más corta, así que el par final a la rueda prácticamente se compensa por completo. Por último, el Jeep es más ligero y más barato, aunque su capacidad de remolque no llega ni a la mitad que la del Land Rover. Y ahora sí, que empiece la acción. Vamos con nuestra primera prueba y vamos con un auténtico clásico, los Dubis. Una prueba aparentemente sencilla, pero que nos enseña mucho sobre el comportamiento de los coches y de sus suspensiones. Y hoy nos va a enseñar más que nunca, porque lo voy a hacer de una manera que no la he hecho hasta ahora. Vamos a avanzar, sé que este coche la pasa sin problema, también sé que el otro coche la pasa sin problemas. Me voy a parar en mitad de los Dubis, me voy a bajar del coche y os voy a enseñar cómo están las ruedas en ese momento, para que podáis apreciar la diferencia entre un vehículo y el otro. Vamos allá. Voy en reductora, he desconectado la barra estabilizadora delantera y he bloqueado solamente el diferencial trasero porque realmente me sobra. No tendría ni que bloquear diferenciales en este coche para pasar este obstáculo. Me meto en el primer Dubi, me meto en el segundo y me paro aquí. Me paro aquí, me bajo y os explico desde fuera del coche cómo están las 4 ruedas. Vamos a echar un vistazo desde fuera a la posición exacta de las ruedas y las suspensiones. Fijaos, hay casi 2/4 de distancia entre el descuelgue de la rueda y el hueco
del paso de rueda y la rueda toca el suelo en la tierra. Lo roza por este lado. Acompañadme y damos la vuelta alrededor del coche. Fijaos en esta rueda. Está soportando muchísimo peso del coche, muchísimo peso, pero fijaos cómo se hunde hacia adentro, cómo el eje rígido obliga a girar y obliga a hundirse hacia adentro el muelle hasta el tope, hasta arriba de todo. Pero vamos a la rueda trasera izquierda, no, a la derecha, que es la más interesante de todas. Me voy a meter en el agujero para que veáis que aquí hay una 1/4 y la rueda está tocando el suelo. Está tocando el suelo. Fijaos que roza la tierra con un descuelgue increíble y vamos a ver la última, la delantera derecha, que la tendríamos aquí. Fijaos el hundimiento que tiene, la presión que está soportando y fijaos el ángulo que adquiere gracias al eje rígido que hace el balance entre una rueda y la opuesta. Las 4 ruedas están, por lo tanto, tocando el suelo en este preciso instante y en esta precisa posición. Me meto en el Wrangler, acabamos el obstáculo y veremos después cómo está aquí mismo el Land Rover Defender. Bueno, acabáis de ver cómo están las 4 ruedas de este vehículo. Es importante fijarse en los detalles porque esta prueba se va a decidir por detalles. Este es un detalle importante y vamos adelante con el resto del obstáculo. Sin tocar los pedales, lo dejo avanzar. No percibo ningún tipo de patinamiento, pero sí escucho claramente la torsión del chasis. El coche cruje en todo momento. Se escucha crujir el techo en concreto. Mucho. La flexión de un chasis de largueros y travesaños es muy superior a la flexión de un chasis monocasco, como el que lleva el Defender. Y aquí los crujidos son perceptibles en todo momento. Vamos allá con el Defender y vamos a ver cómo afronta el mismo obstáculo. Vamos allá con el aspirante a rey del circuito, el Land Rover Defender. Vamos con los dubis, máxima altura de carrocería para proteger los bajos y no tocar. Y he puesto modo rocas en el Terrain Response para que no patinen las ruedas. Pero vamos, esto pasa fácilmente. Vale, me voy a parar en el mismo punto donde me paré con el Jeep Wrangler. Y vamos a ver cómo están las ruedas en este otro coche. Veréis qué diferencia. Me bajo del vehículo y vamos a analizar la posición de las ruedas. Hace muchísimo calor, así que el ventilador está sonando, disculpad por el ruido de fondo. Tenemos esta rueda pegada al suelo con un descuelgue de 1/4 respecto al fondo del paso de rueda. Prácticamente es la posición natural elevada del coche. Vamos hacia atrás. Esta rueda tiene muchísimo peso encima, y está ligeramente hundida, pero todavía está lejos de llegar al tope de suspensión. Pero vamos a la más interesante, a la rueda trasera derecha, para que veáis cómo ha quedado. Esta suspensión es una suspensión neumática independiente a las 4 ruedas. Y fijaos, donde el Wrangler tocaba el suelo, aquí tenemos unos 40 centímetros de distancia entre el suelo y la rueda. ¿Por qué? Porque el descuelgue de estas suspensiones no es ni remotamente parecido al descuelgue de una suspensión con eje rígido girando y haciendo palanca contra 2 muelles metálicos. Por último, veamos la rueda delantera derecha. Efectivamente, soporta muchísimo peso porque esta está en el aire, pero fijaos que apenas tiene un marcado hundimiento. Nada que ver con la posición que adoptaba en este mismo punto el Jeep Wrangler. Ahora sí, me voy para adentro, terminamos el obstáculo y a seguir con los dubis. Bueno, ya habéis visto, a ver si me deja ponerme el cinturón con esta inclinación, yo creo que sí.
Ya habéis visto cómo están las ruedas en este otro coche. Este vehículo tiene muchísima altura al suelo, mejores ángulos, como ya hemos dicho, que el Jeep, pero la suspensión neumática tiene un comportamiento totalmente distinto a los muelles y ejes rígidos del Jeep Wrangler. Vamos a llegar hasta el final, cosa que haremos sin dificultad. Noto cómo las ruedas se despegan y golpean contra el suelo según el coche se va balanceando y zarandeando. Y en este coche no hay crujidos. Este coche es mucho más rígido torsionalmente que el Jeep. Es mucho más sólido, porque la estructura es tridimensional y llega del techo hasta el fondo del vehículo, mientras que la estructura del Jeep es una estructura plana que está en el fondo del vehículo y es mucho más fácil de retorcer. Por eso, el otro cruje y este no. Pero a la hora de tener las ruedas en el suelo, no hay color. El Jeep es mucho más eficaz manteniendo las gomas pegadas a lo que haya debajo del coche. Vamos con el siguiente obstáculo y vamos a empezar a incrementar la dificultad. ¡Adelante! Vamos con el siguiente obstáculo, que será la subida extrema con cruce de puentes al final, que me atrevo a calificar como escalón al final, porque al final hay un escalón terrorífico. Y ahora sí que voy con todo, porque aquí se trata de ver la capacidad de tracción en situación absolutamente extrema. Reductora, bloqueo triple de diferenciales, las 4 ruedas giran a la vez, mecánicamente unidas. He permitido que se descuelgue también la barra delantera, porque por si acaso hay diferencia de altura en las ruedas, aunque aquí no nos va a servir de mucho. Y esto es una prueba de pura y dura tracción. Vamos a subirlo sin inercia para ponérselo al coche todo lo difícil posible y que nos demuestre de que es capaz en tracción. Sube el escalón, sin patinar, lo más mínimo. Señoras y señores, esto ha sido un paseo. ¿Dónde ha estado la emoción? ¿Dónde ha estado la intriga? ¿Dónde ha estado el resbalamiento? En ningún sitio. Con triple bloqueo de diferenciales y las 4 ruedas girando al mismo tiempo, este vehículo sube por ahí como si estuviera asfaltado. Lo habéis visto desde fuera, mejor incluso que yo. Vamos a ver cómo se enfrenta a esto el Land Rover Defender. No creo que lo haga igual, pero vamos a verlo. Vamos con la pendiente extrema en cruce de puentes con el Defender. Os acabo de decir que creo que no lo va a hacer igual que el Wrangler, porque este vehículo lleva bloqueo de diferencial central y trasero, pero no lleva bloqueo delantero. Entonces el tren delantero va a estar todo el lado gobernado por la electrónica, y cuando una rueda delantera patine va a ser frenada por las pinzas de freno. Vamos allá, sin inercia, igual que lo hicimos con el Wrangler. Ahí resbaló, ahí resbala y se escucha el control de tracción. Ahí resbala un poquito y se escucha el control de tracción, pero sube con mucha facilidad. Voy en el programa Rocas, que es el más agresivo con el control de tracción y el que menos resbalamiento permite. Este vehículo lo ha hecho prácticamente igual de fácil que el Wrangler y ha llegado arriba con total seguridad y casi con total fluidez. Pero hay 2 matices importantes. Ha patinado un poco el tren delantero, muy poco, y lo más importante, en una subida muy prolongada de cientos de metros o de kilómetros, en la que hubiera patinamiento constante, este vehículo estaría tirando de frenos todo el tiempo y podría llegar a quemar los frenos delanteros. Mientras que el Wrangler, con su triple bloqueo, simplemente tira de tracción, funciona como una oruga y no se quemaría ni se cansaría nunca, porque no hay ningún órgano sufriendo cuando el coche trepa por una pendiente, da igual lo resbaladiza que sea. Los frenos no actúan. Entonces, la diferencia entre un coche y otro en un obstáculo puntual es mínima, como acabáis de ver. Pero un obstáculo muy prolongado, por ejemplo el ascenso a una montaña, este vehículo calentaría muchísimo los frenos delanteros para pasarle el par de giro a la rueda que más agarra en cada momento. Mientras que el Jeep Wrangler no tocaría los frenos y podría subir hasta el infinito sin desgaste alguno. Es una diferencia importante. Nuestra siguiente prueba es nada menos que el escalón.
Esta prueba es, en mi opinión, la prueba más extrema y más difícil del circuito. También es la más peligrosa. Y como le estaba comentando a mi compañero Juanma en mi cámara, es la única prueba del circuito que me produce un cierto respeto cada vez que vuelvo a ella. Es una prueba impresionante, es un auténtico muro de piedra con un escalón al final de unos 40 centímetros y está absolutamente escarbada de la cantidad de coches que vienen aquí a probar su suerte. Lo estoy afrontando ya, con todo puesto, lógicamente. Llevo el escalón, lo subo y me quedo clavado. Me quedo clavado porque las ruedas traseras están en un punto en el que hay mucha gente que ha escarbado y ha dejado su huella. Así que, bueno, ya he sentido que el coche se quedaba clavado, conozco el obstáculo como la palma de mi mano. Voy a intentar subirlo con un poco de inercia y vamos a ver si lo consigue. Por supuesto que llevo el triple bloqueo activado, etcétera, etcétera. No es un problema de activación de cosas, es un problema de que el obstáculo es muy complicado. Vamos allá, con un poco de aceleración en el último instante. Y yo creo que lo voy a conseguir, porque una vez que el tren delantero está subido, podría rozar un poco la barriga, pero ya por adherencia es difícil que me quede. De hecho, lo voy a subir con gran facilidad. Eso sí, con ese pequeño impulso. Sin inercia, este vehículo no puede subir por ahí simplemente tocando el escalón y trepando por él, porque las ruedas traseras caen en un agujero muy profundo y de ahí no sale. Mínima inercia, trepa y sube sin problemas. Vamos a ver en qué punto se queda o en qué punto o cómo pasa el Land Rover Defender. Vamos allá con el escalón, vamos con el Land Rover Defender. Si sube sin inercia, primero yo me quedaría alucinado, eso es ya de entrada, y segundo, prácticamente se llevaría la corona de tracción. Por cierto, comprobando que estoy en modo rocas, arrastre en rocas, vale, por si acaso no estaba seleccionado. Programa arrastre en rocas. Arrastre en rocas, por cierto, lamentable traducción de rock crawling en inglés, pero bueno, es el programa de rocas, ¿vale? Vamos allá sin inercia. Llegamos al escalón. Empieza a subir, sube muy bien, pero no sube. Ha hecho igual que el Wrangler. Así que vamos a darle lo que sería la ayuda natural que le daríamos en una conducción todoterreno orientada a subir. Mi conducción todoterreno en este circuito no está orientada a pasar los obstáculos. Está orientada a ver cuál es el límite de los coches y me da igual si sube o no sube. Ahora voy a orientar la conducción a subir, como hice con el Wrangler. Me da mucho miedo irme a un lado. Este coche está resbalando quizá algo más el tren delantero. Voy a echarme atrás para coger perspectiva. Y lo voy a hacer así por una razón, porque hay un punto en el que yo empiezo a tener visión directa del cielo por el parabrisas y ya no veo dónde estoy. Entonces, vale, ahora veo dónde estoy, me vuelvo a situar y lo vuelvo a intentar. Creo que voy por una trazada un poquito mejor, más parecida al Wrangler. Lleva el escalón, acelero un poquito. Se me queda. Yo creo que puede subir, ¿eh? Yo creo que puede subir. Y desde luego por cotas no tiene ningún problema. Pero me estoy viendo muy al límite con este coche. Ahora sí, voy a abrir un poco de gas. No me sube el escalón. No me sube el escalón. Estoy ahí rasca, pero no me sube el escalón. Quiero llegar arriba.
Vamos a intentarlo por última vez, quiero ver este coche arriba. No consigo subir. Vamos allá ahora, sin dejarlo caer del todo. Y ahora sí, muy por las malas, de una forma muy violenta, para que el tren delantero cogiera mordiente en la parte de arriba del escalón, sí que he conseguido subir y ahora sí que voy a llegar arriba. Con muchísimo resbalamiento. Espero que se haya apreciado en la toma exterior. Espero que se haya apreciado en la toma exterior el resbalamiento extremo, extremísimo. Bueno, me ha hecho sudar el coche. Sí, este coche ha llegado arriba, pero el triple bloqueo del Wrangler es mucho más eficaz en puntos de falta de agarre extremo. La sincronización de las 4 ruedas es un mecanismo insuperable por ningún mecanismo electrónico y este vehículo lleva bloqueo central y trasero, repito una vez más, pero delante no lleva bloqueo de diferencial. Una diferencia sustancial que creo que se ha visto en este caso de manifiesto de una forma clara y nítida. Y aquí sí que, vamos, si en los Dubis me gustó más el Wrangler, en la subida extrema en cruce de puentes me gustó un poquitín más el Wrangler, aquí directamente el Wrangler ha hecho un papel infinitamente superior al que ha podido hacer el Defender. Pero los dos han llegado arriba, así que vamos con el siguiente obstáculo. Vamos con la última prueba, vamos con la coronación. Una prueba dificilísima que pondrá al límite el ángulo ventral de ambos coches. En este caso la ventaja clarísima es para el Defender, pero vamos a ver si es capaz de coronar en el día de hoy el Wrangler. Está escarbadísima, hay unos agujeros súper profundos, pero vamos allá. Primero vamos a ver cómo trepa, está muy seco, así que no debería tener problemas. Y ahora sí llegamos a la zona crítica. Y con un leve roce del vientre, pero levísimo roce, ha conseguido coronar sin el más mínimo resbalamiento, sin la más mínima dificultad. Este coche ha llegado arriba como auténtico campeón. Vamos a ver qué tal lo hace el Land Rover Defender. Vamos ya con la coronación con el Land Rover Defender, pero después de lo que acaba de hacer el Wrangler, realmente lo único que podemos hacer es empatar. Así que vamos a ver cómo sube, vamos a ver cómo trepa, vamos a ver si agarra o no agarra en la subida, que es muy extrema. Ojo con esta subida. Y por ángulo ventral no debería tener ningún problema, ya que este coche tiene un ángulo ventral muy superior al del Jeep Wrangler. Pero vamos a llegar hasta arriba primero. Bueno, se detecta un cierto patinamiento. He dado en la barriga. He dado en la barriga bastante más fuerte que con el Wrangler. No sé si lo habéis escuchado a través del micrófono. Ha sido un roce, he podido pasar sin ningún problema, pero ambos han tocado abajo ligeramente. Yo creo que por la forma de la barriga del coche ha coincidido diferente y han dado más o menos igual, aunque el ángulo ventral de este vehículo es claramente superior al del Wrangler. Por tracción también creo que ha llegado mejor el Wrangler hasta arriba, aunque ahí la diferencia ha sido mínima. Por tanto, en ninguna de las pruebas de esta comparativa, el candidato a rey, el nuevo Defender 90, ha sido capaz de superar en modo alguno al Jeep Wrangler. Es verdad que tiene mejores cotas, pero la diferencia no ha sido suficiente para que en este circuito, en estas circunstancias y con estas pruebas concretas, se haya puesto de manifiesto esa ventaja. Y hasta aquí nuestras pruebas. Vamos a sacar algunas conclusiones. Y hasta aquí nuestro vídeo en busca del mejor todoterreno de carrocería corta a la venta en Europa. Vamos a sacar algunas conclusiones antes de terminar. Quizá una de mis partes favoritas de este tipo de vídeos. Empezando por el Land Rover Defender, el proclamado por la propia marca mejor todoterreno del mundo. Es cierto
que este vehículo es un vehículo impresionante. No hay más que verlo, no hay más que verlo. Es un vehículo ultra capaz que no se ha quedado atrás en absolutamente ninguna de las pruebas a las que lo hemos sometido. Pero cuando Land Rover decidió lanzar un nuevo Defender, tenía dos caminos posibles a seguir: ser fieles al todoterreno clásico o lanzarse a un SUV de aluminio de carrocería monocasco con tecnología, con electrónica, con suspensión independiente, neumática. Eligieron el camino del vehículo de lujo, el que tiene más mercado. Y la consecuencia es que, aunque es un vehículo eficacísimo, en mi opinión, hoy no ha ganado la comparativa. Pero vamos con el Wrangler. Este precioso Wrangler Rubicon, que encima es amarillo, para colmo de belleza. Este coche es un auténtico hierraco. Lleva un chasis a la antigua usanza, como si fuera un camión, de largueros y travesaños. Lleva dos ejes rígidos que en carretera son un auténtico y genuino desastre de estabilidad y de precisión de dirección. Lleva muelles mecánicos normales y corrientes, en lugar de una suspensión neumática que suba o se baje. Pero amigos, una vez en el campo, en los dubis ha sido claramente superior. En la pendiente extrema con cruce de puentes ha sido marginalmente superior. En el escalón le ha dado una soberana paliza al Defender. Y en la coronación, ni siquiera su ángulo ventral teóricamente inferior ha sido un bloqueo para llegar, coronar y salir victorioso. Así que creo que no hay ninguna duda de quién es el rey en este momento del todoterreno en Europa. Y todo ello por un precio de unos 65.000 euros, que es un precio altísimo por este coche, comparado con más de 100.000 que cuesta un Defender y que nos impediría psicológicamente sacarlo al campo, rayarlo, golpearlo y maltratarlo, cosa que haríamos encantados con un Wrangler Rubicon. Así que, sin más, me despido deseando escuchar, en este caso leer, vuestros comentarios en la parte inferior. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a me gusta, suscribiros al canal y activad la campanita para que os lleguen las alertas de todos nuestros vídeos. Nos vemos en la próxima.